Hola a todos, os voy a hablar de la pintura veneciana. Recordad que si Florencia había sido durante el siglo XVI la principal escuela pictórica, donde se habían desarrollado, ya vimos que el propio Leonardo y empezó Miguel Ángel, pero sobre todo los pintores del siglo XV, empezando por Masaccio y Antonello de Messina o Piero de la Francesca. Ahora van a ser Roma en el siglo XVI, que ya hemos visto, y Venecia. Venecia tiene una serie de peculiaridades. Es una república dedicada sobre todo al comercio, con territorios por todo el Mediterráneo este, por ejemplo, todo lo que es la costa croata hasta Albania e islas, y que vivía del comercio con Oriente, y haciendo un poco intermediaria entre Oriente y Europa. Acumuló mucha riqueza, es una ciudad situada en una laguna, que estaba regida por un duque y un consejo, básicamente de potentados y nobles, y con unos comerciantes muy ricos, y mucha gente que vivía de eso, del comercio. Entonces es gente a la que le gusta la buena vida, a la que le gusta la música, la poesía y el arte. Y eso es lo que va a reflejar la escuela veneciana. Por eso, a diferencia de Florencia, es una escuela en la que la pintura se centra más en el color, y son colores vivos, saturados, en general cálidos, alegres, muy ricos en gamas, y que crean la composición más que el dibujo. Entonces es una pintura en ese sentido menos intelectual y menos hecha a partir del dibujo y más hecha a partir de la propia pintura, del propio color. En ese sentido van a emplear el óleo desde principios del siglo XVI. Habían tenido ya pintores como los hermanos Bellini en el siglo XV, que habían hecho cuadros religiosos y de género, pero será Giorgione el que inaugure esta escuela en el siglo XVI. Es una escuela que en general opta por el movimiento, el dinamismo, el gusto por el detalle, pero no al modo flamenco, sino dentro de un conjunto en el que eso sí, pues prestan atención a objetos y personajes secundarios, a telas y en general todo lo que indique lujo o minuciosidad. Pero también le dan mucha importancia, empezando por el propio Giorgione, al paisaje. Giorgione será el primero que hará paisajes con figuras, y no figuras dentro de paisajes. Son paisajes en general bellos, idealizados, no paisajes sacados de la realidad. Y cuando optan por interiores, pues tratan de representar interiores lujosos y utilizar la propia arquitectura del interior doméstica para crear profundidad, siempre con ese recurso tan típico del Renacimiento italiano que es abrir una ventana a un paisaje. Hacen pintura de todo tipo, desde la religiosa, que van a practicar por supuesto mucho, pero sobre todo la mitológica, los retratos y pintura de género, que podríamos decir. Como os decía, en general las obras las encarga o congregaciones religiosas, o el propio gobierno de Venecia, o su nobleza, o sobre todo sus comerciantes. Y, aparte de los frescos que realizan en las paredes tanto interiores como exteriores de conventos y palacios, sobre todo son óleos sobre lienzo. Utilizan tonalidades, os decía, muy vivas por influencia oriental y, junto con Giorgione, destacará fundamentalmente Tiziano y una serie de artistas posteriores, discípulos suyos, como son Veronés o Tintoretto. Empecemos con Giorgione, del que se sabe muy poco. Jorge, Giorgione sería Jorjone, ¿no?, de Castelfranco, es un pintor discípulo, parece ser que de algunos de los Bellini, probablemente Giovanni, que inaugura esta nueva escuela del siglo XVI utilizando el paisaje como casi a veces protagonista del cuadro, el color como el creador de las formas y que va unido a la luz, y en ese sentido es un gran maestro en crear el claroscuro mediante las propias tonalidades de colores. Colores que son esos colores ricos y cálidos venecianos, pero en su caso más matizados, sin ser tan vivos. Y sobre todo es un pintor que llama la atención por una sensualidad contenida, solemne, y un aire muy misterioso de sus cuadros, que a veces es muy difícil interpretarlos. Y que toma de Leonardo el gusto por la perspectiva aérea, por crear atmósfera, por el esfumato, por suavizar los perfiles. Así que es un genio. Y es una pena, porque solo vivió apenas
33, 34 años. Las fechas que veis ahí incluso hay que corregirlas. Se suele atrasar su nacimiento al 78 últimamente, con lo cual habría vivido apenas 32 años. Es otro Masaccio, ¿no? Casi, pero un Masaccio del siglo XVI y veneciano. Así que os decía que sus cuadros son a veces bastante herméticos, como el que nos puede entrar en la EBAU, que es el que veis aquí, que se llama La Tempestad. Va a crear el modelo de Venus y en general de mujer veneciana, y desnuda, además, sensual, pero en su caso una sensualidad muy contenida y muy majestuosa, muy, de hecho, reflexiva, ¿no? Y puede competir en esta creación de modelos con los grandes, ¿no? Con un Miguel Ángel o con un Rafael. Si hubiera vivido más, pues seguramente podría haber sido como ellos. Apenas tenemos media docena de obras suyas, incluso alguna de las que tradicionalmente se le adscribía, pues ahora parece ser que se da como obra de Tiziano, como puede ser el Concierto Campestre. Tiziano y él colaboraron. Hay quien dice que Tiziano fue discípulo suyo, otros dicen que ambos fueron discípulos de los Bellini, y se perdieron parte de las obras que hizo y luego hubo muchas falsificaciones. Entonces, que sepamos con certeza, esta es obra suya, La Tempestad. Como veis, una obra enigmática. Yo, de hecho, la puse como mi obra favorita en un ejercicio que hicimos estas Navidades, porque ¿cómo interpretarla? Vemos que el paisaje es el protagonista, un paisaje de alguna manera marcado por ese trueno que da luz, que da una luminosidad muy atmosférica al fondo y con elementos renacentistas como la arquitectura a la izquierda, el puente, la cúpula al fondo, ese río hecho, como veis, con una pincelada más bien suelta, como en general todo el cuadro, que inspiró, por supuesto, a pintores posteriores, sobre todo a un impresionista, Manet, que hizo el almuerzo campestre. Vemos una mujer desnuda dando a amamantar a un niño a la derecha y un hombre con un bastón, parece un caminante, pero que va bien vestido, a la izquierda. ¿Cómo interpretarlo? Pues hay quien lo ha interpretado por el modo religioso. La Sagrada Familia, es decir, San José y la Virgen, que iría con el niño, descansando en la huida a Egipto, pero no parece que tenga mucho sentido, ¿no? También hay quien ha tirado más por lo mitológico, pero hoy en día se tiende a pensar que a lo mejor estamos dándole demasiados significados a una obra en la que él no quiso meter esos significados mitológicos o religiosos. De hecho, pues hay algún testimonio de él en el que habla de un paisaje de tempestad, ¿no? Con dos personas y no dice nada de que fueran ni dioses, ni la Sagrada Familia, ni nada por el estilo. También se puede interpretar como alegórico. El hombre representa la fortaleza, las columnas, ¿no? ¿Quién sería? El caminante que representa la vida del ser humano frente a los riesgos de la naturaleza. ¿O es la mujer una representación de la caridad y por eso está dando de mamar? En cualquier caso, siempre nos quedará la duda, ¿no?, de qué quiso representar y la gran magistralidad con la que es capaz de insertar las figuras en el paisaje y crear ese aire majestuoso, solemne, pero a la vez, ¿cómo deciros?, sensual, material, ¿no? Con esas texturas que parece que podemos tocar y esa pincelada suelta tan característica suya. Sin duda, una de las obras maestras del Renacimiento que bien merece que nos fijemos en ella y que, repito, nos puede caer en la EBAU y sería el primer cuadro que presenta al paisaje prácticamente como el protagonista. El Concierto Campestre, que sería una alegoría, parece ser, que de los dos amores, ¿no? De la poesía y de la música, junto con dos jóvenes que representan también a los músicos y poetas, pues parece ser que es una obra más atribuida últimamente a Tiziano que a Giorgione, o que quizá hicieron entre ambos, que a lo mejor no dejó acabada Giorgione y que terminó Tiziano, pero como veis está muy influida por la anterior sin duda, ¿no? Y son obras que en todo caso están fechadas pues prácticamente con la muerte de Giorgione, que no os lo he dicho, pero que parece ser que murió de peste y que la contrajo de su amante. Y a veces, como veis, estar demasiado cerca de alguien contagiado pues es letal. Bueno, en cualquier caso,
nos representa esos desnudos femeninos junto con los personajes masculinos vestidos, y también influirá, por supuesto, en Manet. Será esta, más que la otra, perdonad, la que va a influir en el almuerzo campestre de Manet, del impresionista. Aquí podéis ver ese gusto por las figuras rotundas, pero creadas muy modeladas por el propio color y no por el dibujo, ¿eh? Y ese gusto por la música, la poesía y la sensualidad. El pastor, del fondo, parece ser que representaría a la humanidad vulgar, la que no está iniciada ni en la música ni en la poesía. Y uno de los dos personajes protagonistas sería la poesía lírica y otro sería más la poesía vulgar. Pero el gran cuadro, junto con La Tempestad de Giorgione, que va a crear escuela y va a estar como cuadro de referencia para la Venus posteriores que harán desde Tiziano a, por supuesto, Rubens o Velázquez, es la Venus dormida. Fijaros la diosa cómo posa toda sensual para nosotros, incluso con la axila al aire, que aludiría al sexo femenino, y la mano puesta sobre el pubis, que va en la misma línea, y cómo está creada su piel de esa manera tan elegante con el propio color. Y entonces, como el claroscuro es el propio color. Esos paisajes del fondo, que son paisajes en parte reales, pero en parte imaginarios, ¿no? Bucólicos, que en este caso quitan sensualidad al cuadro, pero también reflejan las formas suaves y redondeadas de la mujer y sobre todo la luz, la perspectiva aérea, ¿no? Ese claroscuro que os decía hecho a partir de los colores, que es magistral. Pasamos a Tiziano, con el que acabaremos este primer vídeo de la escuela veneciana y del que hablaremos en el segundo. Un hombre de larguísima vida, amigo un poco más joven que Giorgione, quizá discípulo suyo o condiscípulo en el taller de los Bellini, y que va a ser el gran triunfador, porque él, a diferencia de Giorgione, va a vivir muchísimos años y va a trabajar para los papas, para los nobles y sobre todo para la monarquía hispánica, ya que va a ser el pintor preferido de Carlos V y de Felipe II, nada menos, y el que les va a hacer los llamados retratos apoteósicos, un nuevo modelo de retrato, a diferencia del retrato florentino o romano del siglo XV, en el que aparece el personaje retratado con toda su majestuosidad, de cuerpo entero, con toda la parafernalia del poder, y casi al modo romano, ¿no? Podríamos decir que resucita el retrato imperial romano, actualizándolo al modo renacentista. Un pintor también plástico de la propia materia pictórica, que elimina a medida que va envejeciendo el dibujo de sus cuadros y a base de manchas crea las formas. Y ya desde el principio es de pincelada suelta, como es en general, como veis, toda la escuela veneciana. Hace de todo. Cuadros mitológicos con Venus y Danae, como personajes favoritos suyos, pero también alegorías del amor, de la música, de la belleza, dentro de ese ambiente filosófico tan propio de las cortes renacentistas, y Florencia no sería en eso distinta, Venecia no sería distinta a Florencia, con el neoplatonismo que hemos hablado ya a veces, ¿no?, de los florentinos, o la influencia de autores como Ovidio en las Metamorfosis, ¿no? También temas profanos y temas religiosos en los que logró gran espiritualidad y gran patetismo, porque Tiziano es un pintor también muy expresivo, que cuando quiere logra en sus cuadros gran dramatismo y que en ese sentido pues anticipa un poco el barroco y será una influencia en pintores barrocos clarísima como Rubens o Velázquez, ¿eh? Así que un enorme pintor que podemos situar a la altura, sin exagerar, de Leonardo, de Rafael o de Miguel Ángel, además muy consciente de su magisterio y de su gran dominio de la pintura, de ser un creador y que por eso se hizo ennoblecer por el emperador, llegó a ser conde y también caballero y además cobrar una fortuna por sus cuadros porque quería que le valoraran como un genio. Empezó haciendo cuadros, digamos, a lo Giorgione, ¿no? Como veis estas Venus, ¿no?, que también están un poco sacadas de Botticelli, como la Venus de Urbino, que esta sí que nos puede entrar, de la que hablaremos luego. Y lo mismo que Giorgione, creando las formas con las gradaciones de color, más que con el dibujo, con pinceladas sueltas, con la pastosidad del cuadro, y unas composiciones muy medidas y grandiosas, de figuras grandes insertas en los paisajes. Eso también se puede ver en sus temas religiosos, donde logra gran devoción, pero también gran clasicismo, pero renueva claramente lo que era la pintura religiosa veneciana, influirá en la Contrarreforma.
Y os decía que como retratista será capaz de lograr una gran majestuosidad para el retratado, pero además captarle psicológicamente, como pasará con Carlos y con Felipe, pero también con muchos caballeros venecianos, romanos, con gobernantes de todo tipo, los papas, cardenales, etc.